Jota de Juventud. Dirige Víctor Figueroa Molina. Franja horaria patrocinada por La Contra de Jaén. Nos encontramos ya con el profesor José Antonio Muela Martínez, del área Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Jaén, quien ha colaborado en varias ocasiones con UNERadio Jaén. Bienvenido, José Antonio, a tu casa y muchísimas gracias por estar con nosotros en el Maratón de Radio del Abecedario Solidario 2022. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y yo encantado de estar de nuevo con vosotros echando una mano. Siempre que haga falta. Es un placer, como siempre. Bueno, José Antonio, cuando hablamos de ansiedad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque solemos utilizar quizá este término como cuando decimos tengo gripe, ¿no? Realmente está resfriado, no tiene gripe, ¿no? ¿Cómo se puede definir? Y si hay alguna edad para empezar a experimentarla. No. Bueno, esto en los términos de psicología pasa no solo con ansiedad, pasa con todos. Dice, mi suegra es una histérica. No, tu suegra tiene mala educación porque pega porrazos y grita, pero no tiene nada que ver con la histeria. La ansiedad en realidad es un estado emocional que es el resultado de una evaluación, por decirlo así, doble. Es decir, nosotros evaluamos una situación que puede ser amenazante. En función de si esa situación nos resulta más o menos amenazante, la segunda evaluación que hacemos es si tenemos capacidades, habilidades para enfrentarnos a ella. Y si de las dos evaluaciones sale que sí es amenazante, pero podemos enfrentarnos, entonces la ansiedad es muy bajita o no hay. Lo malo es cuando nos sale una situación amenazante y nos creemos sin capacidad para afrontarla. Entonces es cuando se produce la ansiedad. Uh-huh. Es ese miedo a una consecuencia, pues a quedar en ridículo, a quedarme en blanco, a que se rían de mí, etcétera, etcétera. Entonces entiendo que un niño sí que puede sentir ansiedad. Sí, por supuesto que sí. Y de hecho, de los trastornos más frecuentes emocionales es la ansiedad en los niños. Lo sienten de una forma distinta porque ellos, por ejemplo, no tienen tanto reparo a la hora de esconderse detrás de la falda de la madre, por ejemplo. La inhibición conductual en niños de 3 a 6 años, por ejemplo, en cuanto a ellos están tan tranquilos jugando en un parque de atracciones y viene otro niño y se bajan del columpio y ya se ponen detrás de la madre, cosa que a lo mejor nosotros no haríamos, un adulto no lo haría, pero lo sentimos igual. Ajá. Entonces, por supuesto que sí que puede ser una emoción que también tengan los niños. Uh-huh. Pasemos ahora a los adolescentes, ¿no? A esta etapa de la vida tan complicada, ¿verdad? ¿En qué situaciones pueden sufrir nuestros adolescentes ansiedad y qué síntomas podemos identificar, ¿no? Para saber que realmente estamos hablando de ansiedad, sobre todo de cara también a los padres. Bien, siguiendo esta definición que te decía, cualquier situación amenazante en la que ellos no crean que tienen recursos, para ellos es generadora de ansiedad. Y entonces hay que tener en cuenta que en esta etapa de la adolescencia hay muchas inseguridades, hay muchos problemas con la autoestima, con la propia definición. Entonces es muy común que se vean con poca capacidad, poca eficacia para enfrentarse a esas situaciones, con lo que cualquier cosa se les puede crear un mundo. Desde hablar en público, acercarse a una persona del otro sexo, la interacción con los iguales. Aquí las respuestas son emocionales, por supuesto, pero también son muy fisiológicas. Palpitaciones, sudoración, temblor de manos, el ponerse rojo, uh-huh. Que a lo mejor no se da cuenta nadie, pero ellos sí, me he puesto rojo hasta las orejas. Entonces se fijan en ese tipo de detalle, entonces eso incrementa más la ansiedad y el miedo. Y bueno, a pesar de ser uno de los trastornos más frecuentes, ¿verdad?, en niños y adolescentes, existen dificultades, ¿no?, en la detección, identificación, evaluación e intervención, ¿no? ¿Qué tipos de trastornos de ansiedad pueden sufrir nuestros adolescentes? Sí, es que hay tipos que son más difíciles de detectar que otros. Por ejemplo, la fobia social, que es el miedo a la interacción social, a hablar en público. Esa, por ejemplo, puede pasar muy desapercibida porque el maestro te dice, pasa un niño muy tranquilo, es un niño que no se mete en lío. El padre no ve a su hijo en una situación social, sino que lo ve en su casa, y en su casa pues juega, sube al sillón y habla con su hermano y con su primo sin problema. Puede empezar a sospechar cuando, por ejemplo, están en un bar y el niño le dice al padre o el adolescente, papá, pídeme una Coca-Cola, porque él no se atreve a hacerlo. Pero pasan desapercibidos porque luego lo ves en casa, que entonces ese tipo, por ejemplo, es más desapercibido. Luego hay otros tipos de ansiedad porque, por ejemplo, la ansiedad que se produce por una fobia específica,
miedo a la oscuridad, miedo a un insecto, miedo a los perros, la ansiedad que se produce por miedo a la separación, por ejemplo, que es muy común en niños, y sobre todo ahora con el COVID, después del COVID nosotros lo hemos visto en el gabinete, se ha incrementado enormemente, porque claro, nosotros estamos todos juntos en casa y ahora mi papá se va a trabajar y resulta que el bicho está ahí fuera. A lo mejor no vuelve. Entonces la ansiedad por la separación se ha incrementado mucho. También está la ansiedad generalizada, que es miedo a todo. A lo social, a lo específico, a los ascensores, a todo. También, por ejemplo, los trastornos de pánico, que eso cursan pues, por ataques. Son sobre todo hay personas, incluso adultas, que cuando han tenido un ataque de pánico han ido a urgencias, lo han llevado allí pensando que le estaba dando un ataque cardíaco. Y allí han detectado que no le pasaba nada, le han dado un tranquilizante y a su casa. Y luego también, por ejemplo, podemos tener el trastorno por estrés postraumático, que es cuando ocurre algo importante. Puede ser una guerra, puede ser un maltrato o puede ser el miedo al COVID. Pues cuando pase el tiempo tenemos la secuela. Tenemos ese trastorno por estrés postraumático. Entonces tenemos mucha desconfianza hacia los demás, cualquier persona a lo mejor va a hacerme daño, no me abro a nadie porque ya me han hecho daño. Entonces hay muchos tipos, sí. Resulta muy, muy recurrente, ¿verdad, José Antonio? Lo has comentado, ¿no? El miedo de hablar en público, ¿no? Sí. Muchas veces nosotros invitamos a que vengan aquí a un micrófono, se expongan, ¿no? ¿De qué manera pueden? Porque claro, cuando son pequeños, pues bueno, puede ser medio normal, son chiquitillos todavía, pero conforme uno va creciendo, pues bueno, tiene distintas, digamos, oportunidades para enfrentarse a situaciones de este tipo para que precisamente cuando uno llega a la etapa universitaria, pues pueda defender con suficiencia un trabajo académico, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿Cómo, no sé, dicen muchas veces que a las fobias o a los miedos hay que enfrentarse de cara, ¿no? Exponerse a esas situaciones. ¿Hasta qué punto eso es así y cómo podríamos ayudar a nuestros estudiantes a que se enfrenten a ese miedo? Es la única forma de vencer un miedo, es enfrentarse a él. Claro, si yo tengo miedo pues yo que sé, al ascensor, y viene mi amigo, viene mi pareja y me pega un empujón al ascensor, me mete dentro, así te quito el miedo, o me da un tabardillo y me quedo allí dentro para siempre. Es decir, se puede hacer de muchas formas, por ejemplo, hacerlo poco a poco. Imaginemos el ejemplo que hemos puesto antes de que el padre detecta que el niño tiene miedo a hablar con el camarero. Pues entonces, voy a hablar yo con el camarero, pero tú vienes conmigo. Entonces vamos juntos y las primeras veces. ¿Y cuánto se hace esto? Hasta que él está tranquilo. Cuando yo veo que está tranquilo, ahora digo, voy a hablar yo con él, pero te puedo preguntar algo. Me pone otro algo la que la quieres, cero, que la quieres, y hablo con él para que él hable. Y la siguiente hablas tú, aunque venga yo. Y la siguiente ya vas tú solo. Es decir, un paso a paso, poco a poco, uno se enfrenta, pero no sale corriendo cuando ya no puede aguantar más el miedo, que eso es contraproducente. Uno se enfrenta hasta que se le pasa el miedo. Y cuando ya se le pasa el miedo, entonces ya sí se puede enfrentar al siguiente paso. Porque si no, lo que aprendo es que si yo me meto en el ascensor y cuando ya estoy muy nervioso me salgo, lo que aprendo es que me tranquilizo por salir. Por salir, no por estar. Entonces lo que tengo que estar es en el ascensor hasta que me tranquilice. No va a pasar nada, el ascensor está con la puerta abierta, yo tengo medio cuerpo fuera, pero yo estoy tranquilo. Y cuando yo estoy tranquilo, ya pruebo a meter los dos pies dentro del ascensor con la puerta abierta. Y cuando estoy tranquilo, después de 15 ensayos, ahora cierro la puerta. Y el ascensor no se mueve, poco a poco. Pero hasta que esté tranquilo, no voy a dar el siguiente paso. Porque, vamos, se suele decir, no, tú espérate que se te pasa. ¿Realmente tenemos que adoptar una actitud pasiva? Eso ocurre con las enfermedades físicas. Cuando uno tiene un resfriado, se mete en la cama una semana y se le pasa. Pero cuando uno tiene un problema emocional, si uno se mete en la cama, a la semana se le ha agravado. De hecho, cuando uno no se enfrenta al miedo y se mete debajo de la cama, el miedo crece mucho. Cuando lo ves de debajo de la cama, el miedo es muy grande. Luego tú sales y te pones a la altura del miedo y dices, pues no era tanto. Pero cuando lo ves desde abajo, el miedo es muy grande. Y la única forma, ya digo, es enfrentarse a él. Dándole a los padres poco a poco responsabilidades. Y por supuesto una cosa que se me ha pasado de decirla también, pero es muy relevante, es que no sobreprotejan. Porque muchas veces, sobre todo las madres suelen ser más sobreprotectoras, los padres suelen ser más críticos, sobreprotegen diciendo, pobrecito, como él no lo hace, ya lo hago yo. Pero claro, el mensaje que le llega al chaval es que mi madre no se fía de que yo lo haga bien. Luego entonces, si decíamos al principio que esto eran 2 evaluaciones y una de ellas eran mis propias capacidades, si ya mi madre me está diciendo que no tengo capacidades, cualquier situación va a ser súper estresante para mí. Claro, sería una indefensión aprendida, ¿no? Totalmente, yo, claro. No tengo nada que hacer. Nada, sí, la situación es amenazante. Mi madre no se fía de que yo lo haga bien porque soy inútil, porque no tengo habilidades, entonces ni siquiera lo pruebo. Y si no lo pruebo, no salgo de la duda.
Bueno, estás participando, ¿verdad, José Antonio, en varios proyectos como el Daremos, Procare y Digital, sobre problemas emocionales en jóvenes, ¿no? En la detección, intervención y transferencia de herramientas de ayudas digitales respectivamente. ¿De qué manera puede la tecnología ayudarnos con todo lo que es conocer mejor, ¿no? En la psique de ser menos humano? mal que hemos tenido tecnología en estos proyectos, porque estos proyectos empezaron se idearon antes del COVID, y cuando se empezaron a poner en marcha, pues ya estábamos con las restricciones, entonces no pudimos tener acceso directo a las personas, tuvimos que hacerlo todo online al principio. Y bueno, y se ha demostrado que se puede, que online, incluso ahora lo hablaré, el Procare, que lo hicimos a nivel nacional, juntábamos gente de Zaragoza con gente de Cádiz, con gente de La Coruña y de Jaén. Y entonces pues se llamaba la atención, mira cómo habla, mira tal, pero tenemos los mismos problemas, cada uno tiene su acento y tal. Entonces la tecnología nos ha ayudado bastante en esto. Daremos el primero que puedo hablar, porque es un proyecto sobre detección de problemas emocionales antes de que surjan en los adolescentes. Entonces se hizo a nivel nacional, ya digo, en toda España, y se hizo una evaluación, y hemos detectado algunas cosas que pueden ser interesantes. Aquí, por ejemplo, pasamos una serie de test, pero también hicimos un corpus del idioma, del lenguaje, de cómo ellos hablan, que es un corpus importante porque es el primero que se hace teniendo en cuenta población que no le pasa nada, la llamamos control, población, hablamos de adolescentes, a los que ya están en riesgo, y población que ya tiene el problema, que podemos llamar clínico. Entonces, hemos comparado esos corpus de lenguaje de clínicos contra control, contra riesgo, y sí hemos sacado algunas cosas. Como por ejemplo, esto lo hemos visto, por ejemplo, en chicas. Las chicas del grupo clínico utilizan más verbos de procesamiento, por ejemplo, pienso, opino, creo, cuando hablan de depresión. Eso podemos pensar que es que a lo mejor se fijan demasiado, tienen demasiada atención propia. La atención es como una V invertida. Es buena cuando es intermedia. Cuando me presto muy poca atención es malo, pero cuando estoy encima de mí completamente también es malo. Entonces a lo mejor ellas, eso es una de las cosas que les pasa. También hemos visto que las chicas que están en riesgo utilizan más metáforas para no hablar de la depresión. Me he quedado en blanco, estoy atascada, pero no hablan de la depresión. Eso no ocurre con la ansiedad. La ansiedad sí se detecta más fácilmente, posiblemente porque la ansiedad conlleve lo que decíamos antes, una sintomatología más fisiológica, de palpitaciones, de tal, que la depresión es mucho más subjetiva y es más difícil de explicar. Este tipo de evaluación del corpus y tal lo han llevado a cabo Belén Díez Bedmar y Arturo Montejo, de nuestro grupo. Y, por ejemplo, también hemos visto otra aportación, otro hallazgo entre población clínica y riesgo comparada con control. Y es que esto es tanto chicos como chicas. Los que son de riesgo y de clínicos tienen lo que llamamos un locus de control interno para la felicidad. Es decir, locus de control es donde yo sitúo la causa de. Entonces, un locus de control interno significa que está dentro, un locus de control externo significa que está fuera. Pues estas personas tienen un locus de control, he dicho interno, no, perdón, externo. Sí. Tienen un locus de control externo para la felicidad, es decir, ¿cuándo te sientes feliz? Pues cuando a mi padre le suben el sueldo, cuando me regalan no sé qué, es decir, algo que yo no controlo. Sin embargo, las personas que pertenecen al grupo control, los que no tienen problemas, ellos sí tienen un locus de control interno para la felicidad. ¿Cuándo te sientes feliz? Cuando yo consigo tal cosa. Y eso es más fácil a la hora de que yo me sienta feliz porque depende de mí. Esto no solamente nos ha servido para detectar población, sino también que nos indica la intervención. Por ejemplo, modificar el locus de control externo para la felicidad y ponerlo interno. Es decir, tú tienes mucho que ver en tu propia felicidad. Esto me recuerda a la película cuando el galán le dice a la chica: haré de ti la mujer más feliz del mundo. El momento para salir corriendo. O sea, ¿tú crees que yo voy a dejar una cosa tan importante como mi felicidad en manos de otra persona? Mi felicidad depende de mí, tú me ayudarás a ser feliz, pero no depende de ti. Pues cuando mi felicidad depende de algo externo, yo estoy perdido. Y esto es lo que le pasa a los jóvenes, lo que hemos visto nosotros con su lenguaje. Bien, esto nos ha servido para el siguiente proyecto, que es el de Procare,
que ya no solamente hacemos detección, sino que lo que hacemos es intervención. Y ahí en la intervención, pues, bueno, hemos tenido ayuda de más universidades, por ejemplo, la de Miguel Hernández de Elche, con el catedrático José Antonio Piquera, o la de Rovira y Virgili, con la catedrática Fina Canals. Y eso también lo tuvimos que hacer todo online, en toda España, y vimos que esos grupos que se iban haciendo de gente de La Coruña con gente de Murcia y gente de tal, pues resulta que servía de autoapoyo, servía de ayuda. Porque lo que me pasa a mí no me pasa solo a mí, también le está pasando a esta persona que habla tan raro, pero sin embargo le pasa lo mismo que a mí. Se sentían muy identificados. Y ya por último, el de Digitas, el proyecto de Digitas, lo que hemos hecho ha sido, estamos haciendo ahora transferencia de todo esto. Con todo esto que estamos viendo y todos estos hallazgos, estamos haciendo herramientas digitales, por ejemplo, podcast, por ejemplo, estamos en redes, en TikTok, en YouTube. Y, por ejemplo, en podcast tenemos un podcast que se llama Miedo Diario, que es la historia de una chica que no sabe lo que le pasa, pero poco a poco se va dando cuenta que no tiene fobia social, y desde que se da cuenta hasta que acude al psicólogo, hasta que cómo termina la terapia. Y mucha gente nos ha llamado diciendo que es que esto es lo que me pasaba a mí, yo no lo sabía. Entonces nos está sirviendo para eso, para transferir lo que estamos viendo y ponerlo al servicio de la sociedad. Pues la verdad es que nos quedan muchísimos temas que tratar, súper interesante el tema de la fobia social, el tema de cómo nos hemos quitado la mascarilla y algunas personas también son incapaces de quitársela, se sienten más cómodas, ¿no? Sí, con la mascarilla, sobre todo en el público adolescente, la manera de jugar que teníamos nosotros, con la manera de jugar que tienen ahora, de esa forma de relacionarse, ¿verdad? Y otros tantos temas que estaríamos aquí eternamente. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por estar aquí en esta franja horaria que hemos dedicado a la juventud dentro del Maratón Abecedario Solidario 2022. A vosotros siempre. Un fuerte abrazo. Igualmente.